de qué está pasando con la gestora pública, porque venimos escuchando ya hace varios días que hay problemas, irregularidades, algunas denuncias, ampliaciones de denuncias. Vamos a hablar de este tema con el viceministro de Transparencia, don Guido Melgar. Muy buenas noches, viceministro. ¿Qué tal el día, el trabajo? ¿Cómo está, Miriam? Un placer saludarla y igualmente medio suyo a toda la población boliviana. A ver, cuénteme, ¿cómo están las investigaciones en torno a la gestora pública? Bueno, como recordarán ustedes, hace aproximadamente casi un mes, gerente de la gestora, el licenciado Flores, presentó una denuncia en contra de el señor Luis Arce Catacora y otros exfuncionarios más. Por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos del Estado y conducta antieconómica, sustentando en el hecho de que se habría suscrito un contrato para la adquisición de un software para que haga funcionar la gestora. Ya este software nunca sirvió. Ya eso es lo que se descarga en ellos. Dice que nunca sirvió el software. Por una parte, por otra parte se adelantó un monto de $3,5 millones de los 5 que en su totalidad iba a costar todo el software. ¿Ya? Nosotros ampliamos la denuncia como Viceministerio de Transparencia contra el ex ministro Guillén, contra la ex gerente de la Autoridad de Pensiones y Seguros, la señora Mirabal, y contra el ex viceministro de Tesoro, el señor Perrufino. Ya, analizando las cuestiones, resulta que el año 2017 se firma un contrato con la empresa CISDE, ¿ya?, para que ésta provea del software. Se presentan dos empresas, CISDE y hay otra, ahorita no lo tengo el nombre, y la propuesta que hace CISDE, la propuesta inicial, es que le iba a vender al gobierno boliviano el mismo software que le había vendido a la AFP Previsión. ¿Ya? Entonces, nosotros, viendo el contrato, señala en su cláusula tercera, en su fase 1 dice, implementación versión CISDE pensiones implementada en la AFP. En una de, perdón, corrijo, AFP futuros, no es AFP previsiones. O una de idéntica calidad o idónea, dice. Entonces, aquí ya hay la primera variación. ¿Por qué? Porque la AFP futuro le dice, no te voy a dar la licencia para que les pases esto a la gestora, porque yo te he comprado todo. Entonces, por eso es que la empresa CISDE decide hacer otro software. ¿Ya? En ese interín, cuando ya la gestora alquila un servidor, ¿ya?, entonces cuando la empresa le entrega el software, resultaba incompatible con ese servidor alquilado. Entonces resulta que realizan una nueva licitación porque la empresa les da las características de los servidores que querían. Y ahí es que insisten en varias notas, le insisten, ¿ya? Porque el plazo para que esta CISDE entregue el software era hasta el 30 de abril del 2018. Ya, imagínense. Entonces, insisten en los servidores y resulta que compran 2 servidores. La gestora llega a comprar los 2 servidores en un valor aproximado de $5 millones. Ya. Pero resulta que el software resultó siendo también incompatible. Ambos software. Claro, con los servidores. El software incompatible con los servidores. Porque estos servidores que compraron, los compraron del Perú. ¿Ya? Y tenía que tener ciertas características acomodadas a la legislación boliviana. Entonces, resulta que recién en el 2019, ya en junio, deciden resolver el contrato.
con esta empresa CIDE, pero ya le habían pagado 3,5 millones de dólares. ¿Ya? Y Tampoco la gestora ni el Ministerio de Economía, en un primer momento a la cabeza de Luis Arce Catacora, en un segundo momento a la cabeza del señor Guillén y en un tercer momento también a la cabeza de Luis Arce, hacen la reglamentación del funcionamiento. ¿Ya? Entonces, estas dos cuestiones, la mala compra del software más la falta de reglamentación, hacen que hasta el día de hoy estas gestoras no funcionen. Se han contratado personas con alto nivel de capacitación, sí, para la implementación, que han estado ganando sueldos sin poder hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, el capital con el que se creó la gestora, que fue primero 80 millones de bolivianos y después 200, se ha ido consumiendo en todos estos gastos. ¿Ya? Entonces nosotros por ese motivo ampliamos la denuncia contra el señor Guillén y contra estos otros funcionarios. Producto de esa inacción es que se ha ocasionado un daño económico al Estado. Pero aquí hay algo curioso. Ayer el señor Guillén, el exministro, Mario Guillén, sale en un noticiero de ATV hablando de que el gobierno de la presidenta Áñez es el que ha paralizado, dice, el proceso de arbitraje. Han despedido a los abogados, dice. ¿y cuál es la verdad? Por culpa de ellos, dice, no se está llevando a cabo el arbitraje. Resulta que por consejo, recomendación del exministro de Justicia, Luis Arce Saconeta, Héctor Arce Saconeta, la gestora a la cabeza de el exministro Arce Catacora, porque él es el presidente del directorio, contratan a un bufete de abogados español, ¿ya?, que se llama Uría Menéndez Abogado SLP. Y el contrato dice que es para, la primera fase, que es la conciliación, ¿ya? Y la segunda ya es el proceso arbitral en sí. Y por eso el contrato estaba por $250,000, ¿ya? Es decir, viendo que el mismo contrato que se hace con la empresa CIDE señala en su cláusula 12ª, legislación aplicable al caso del contrato. 1, la Constitución Política del Estado Boliviana. 2, la Ley 1178. 3, el Decreto Supremo 181. 4, el Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios. Y 5, las legislaciones nacionales relacionadas. Es decir, ¿cómo se va a contratar a un bufete de abogados españoles para tratar de resolver un tema con legislación boliviana y pagarle $250,000? ¿Que no hay abogados en Bolivia? Esa es la pregunta. Segundo, la Cámara de Industria y Comercio, que es la que se va a hacer donde se va a resolver el arbitraje, tiene pues un costo también, ¿no?, que es el 5% de los $3.5 millones. Entonces, sume esas dos cantidades, son $250,000 más casi $600,000, perdón, $60,000 que costaría el arbitraje. Ya estamos hablando de casi $300,000 que de manera insulsa se ha querido hacer gastar al Estado boliviano. Cuando entra el ministro Parada, paraliza todo esto. No se les paga a los abogados españoles, ¿ya? Y se les rescinde el contrato, se les termina el contrato, ¿ya? Se está disponiendo la realización de auditorías, porque usted no va a ir con las manos vacías a un proceso. Claro, hay que hacer una investigación profunda con relación a esto.
¿no es cierto? Entonces la gestora tiene que munirse, pues, ¿no? Decir, bueno, esta empresa tenía que habernos entregado hasta el 30 de abril del 2018, no lo hizo, nos entregó un software mal, incompatible, nos pidió servidores con tales características, nosotros compramos, pero resultó que nunca sirvió nada. Todo eso tiene que estar documentado para que el Estado boliviano vaya y tenga una acción exitosa en el arbitraje. Por eso es que hasta el momento se ha paralizado eso. Bien. Bien, viceministro, vamos a hacer seguimiento entonces a lo que usted nos está comentando, porque todavía hay que ver también qué pasa con las investigaciones en torno a Valores Unión, ¿verdad? Pero eso será ya para otra entrevista, viceministro. Mientras tanto, la información ya para terminar esto es que se ha pedido también el congelamiento de cuentas y anotación preventiva de bienes de las ex autoridades mencionadas, entre ellas también el actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, ¿verdad? Es así. Por supuesto, porque nosotros no tenemos la garantía de que esa empresa va a responder por los 3.5 millones. Imagínense, no le habían pedido ni siquiera boleta de garantía en el contrato. Con eso le digo. Bueno, gracias. No hay boleta de garantía. Gracias, viceministro. Gracias. Y para una próxima, por favor, para que usted esté con nosotros ya dándonos un poquito más de detalles con relación a toda la investigación que se está realizando. Gracias y buenas noches. A usted, que tenga buena noche.